Vamos a ver cómo resolver un problema de cálculo de área utilizando rectángulos. El ejemplo dice lo siguiente: utilice rectángulos para calcular el área desde x igual a 0 hasta x igual a 1 de f de x igual a x cuadrada. Entonces el área que nosotros queremos calcular es el área que está en color amarillo. Sin embargo, vamos a utilizar rectángulos. Podemos utilizar rectángulos que se forman hacia arriba o hacia abajo. Si nosotros consideramos que esa área entre 0 y 1 la podemos dividir en 4 rectángulos, entonces cada uno de nuestros rectángulos tendrá como base un cuarto. El espacio entre 0 y 1 se divide en 4 partes. Por lo tanto, necesitamos calcular f de 0, f de un cuarto, f de un medio, f de 3 cuartos y f de 1, que no es otra cosa más que sustituir en nuestra función que es f de x igual a x al cuadrado. Entonces, para 0 vale 0, para un cuarto vale un sexto, para un medio un cuarto, para 3 cuartos 9/16 y para un entero 1. Como queremos tomar solamente los puntos de la derecha, entonces tomamos en el intervalo entre 0 y un cuarto, consideramos un cuarto. Entre un cuarto y un medio. Entre 3 cuartos y 1, un entero. Y con ellos nos ayudamos para formar los rectángulos. Cada rectángulo va a tener como base un cuarto y la altura va a ser f de x. Es decir, para un cuarto, un 16avo, para un medio, un cuarto, para 3 cuartos, 9/16 y para un entero 1. Entonces, cada área de ese triángulo se va a calcular con la fórmula que nosotros ya conocemos. Base por altura. En este caso, los 4 rectángulos tienen de base un cuarto y la altura está dada por f de x, que ya la habíamos calculado. Entonces, para nuestro rectángulo 1, la base es un cuarto, la altura un 16avo y entonces el área es un 64avo. Y así hacemos las operaciones para los 4 rectángulos. Entonces, la suma de esas áreas, un 64avo, un 16avo, 9/64avos y un cuarto, nos da un área aproximada por arriba de la curva de 15/32avos, es decir, aproximadamente de 0.46875. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos los puntos a la izquierda? Si tomamos los puntos a la izquierda, en el intervalo entre 0 y un cuarto, pues considero el 0. Entre un cuarto y un medio, un cuarto. Entre un medio y 3 cuartos, un medio. Y entre 3 cuartos y un entero, 3 cuartos. De tal forma que ahora los rectángulos me quedan por abajo de la curva. El primer rectángulo, en realidad ni siquiera es un rectángulo porque f de 0 es 0, entonces no tiene altura. Pero si observan, aquí los rectángulos nos quedan por debajo. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Para calcular el área del rectángulo 1, siguen teniendo cada rectángulo una base de un cuarto, y en este caso la altura es 0 porque f de 0 es 0. Para un cuarto es un 16avo, para un medio es un cuarto y para 3 cuartos son 9/16avos. Hacemos las multiplicaciones y entonces el área aproximada por abajo de la curva va a ser 0 porque recuerden que nuestro primer rectángulo no quedó con ninguna altura. Un 64avo, un 16avo y 9/64avos. Si sumamos todo eso, entonces el área aproximada por abajo de la curva son 41/64avos, es decir, 0.2187. Por eso, nosotros podemos concluir que el área que originalmente queríamos calcular, que es la de color amarillo, está entre 0.2187 y 0.468775. Es decir, el área por debajo y el área con los rectángulos por arriba.